El Paleolítico, Neolítico y Egipto. El Paleolítico es un largo periodo de la vida del ser humano que abarca desde 2.5 millones a 10.000 años antes de Cristo. Se establecieron los primeros clanes que eran totalmente nómadas, que realizaban la caza, recolección de frutos y expresaban sencillas muestras de arte rupestre y rituales. Era un periodo de muchos peligros y de extremos cambios climáticos. Con los constantes movimientos descubrieron todas las tierras. Es la época de los cavernícolas y las primeras herramientas, siendo el fuego el invento más importante, y por descubrimientos de enterramientos y rituales funerarios se muestra la creencia en una vida más allá de la muerte. A este periodo también se le conoce como la Edad de Piedra. El periodo del año 8000 al 3000 a.C. se le conoce como Neolítico, que significa piedra nueva o pulida, que surgió después de la glaciación, lo que obligó al hombre a cambiar sus hábitos de vida, como aprender a trabajar la tierra, actividad conocida como agricultura, y a aprovechar a los animales para comer y vestirse, que es la ganadería. Al hombre de este tiempo se le conoce como Homo sapiens. El espacio geográfico de este periodo se inicia en Asia, el norte de Europa, de África y América. Los animales que domesticaban eran cabras, vacas, cerdos, caballos y aves de corral. Con todo esto, lograron dejar de depender de la naturaleza y se conformaron las primeras comunidades y tribus que se establecieron y desarrollaron en las orillas de ríos y lagos. En este periodo, el agua asume el papel principal. La producción de alimentos trajo el almacenamiento y el desarrollo de la cerámica, y con todo esto aumenta la población. La transhumancia o pastoreo permitió que los pueblos entraran en contacto unos con otros y así se difundió el conocimiento. Al término de esta época surge la conocida Edad de los Metales. Por la aparición de la escritura hacia el año 3000 a.C., se puede decir que surge la primera cultura. Egipto, una de las civilizaciones más conocidas y estudiadas, fue una civilización establecida en las inmediaciones del río Nilo, en el norte de África. En su apogeo, el imperio egipcio se extendía hasta la actual Siria del norte y hasta la actual Sudán al sur. Sus orígenes surgen a partir del pastoreo que llevaban a cabo pequeños grupos nómadas que divagaban las arenas del desierto conocido como el Sahara, que antiguamente era muy húmedo y al paso del tiempo se secó y así llegaron al gran río Nilo, y que Heródoto, el primer historiador, mencionara en su viaje hacia Egipto que efectivamente sin Nilo no habría Egipto. Dichos pueblos se establecieron en varios puntos cerca del río y se fueron desarrollando como pequeñas ciudades, independientes unas de otras, y que al final se lograron diferenciar en dos grandes regiones: el Alto Egipto, que estaba río arriba en el sur, y el Bajo Egipto, río abajo en el norte, que por mucho tiempo habían estado sin correspondencia, pero que hacia el 3100 a.C. se unen, y así se funda el Estado egipcio, que permaneció por milenios. A todo el periodo de esta civilización se le puede dividir en 3 periodos de prosperidad y 2 periodos de inestabilidad intermedios. Asimismo, una larga trayectoria de gobernantes que eran llamados faraones. Sin embargo, no siempre se les nombró así, y como cosa sorprendente, hubo faraones que no eran egipcios, y también hubo mujeres faraones. Los faraones eran considerados por el pueblo como si fueran dioses, y por eso
Tras la muerte de ellos, les construían tumbas muy elaboradas y son conocidas ahora como pirámides. Dentro de las tumbas se colocaban todo tipo de objetos que pudieran servir para su camino hacia el más allá. Momificaban los cuerpos para que se conservaran y luego eran metidos en sarcófagos con todas sus joyas, que después fueron profanadas por los ladrones. Se ha descubierto que el rey Escorpión pudo haber sido el primer emperador de Egipto, y tal vez el segundo haya sido Narmer. Incluso algunos afirman que podría ser el mismo. Sin embargo, por las mastabás o cuartos subterráneos se tienen muchos datos al respecto. De hecho, se sugiere que los mastabás podrían ser los primeros fundamentos de las pirámides. De ahí que se entienda que fue construida una mastabá sobre otra mastabá hasta dar la figura de las pirámides, y esto fue consecuencia de los continuos robos. Las grandes estructuras como las pirámides testifican el papel de la religión, pero también representan el poder innovador y cultural del pueblo egipcio. Sus aportaciones a la ciencia fueron muy notables, como medir el día en 24 horas, un año con 35 días mediante un calendario solar. Desarrollaron su propia escritura, conocida como jeroglífica, desde hace más de 5000 años, que a su vez originó la escritura hierática, que se plasmaba con tinta en papiros, que era una planta que abundaba a lo largo del río Nilo. Su religión consistía en muchos dioses, es decir, era politeísta, siendo Ra el principal de todos. Aunque también adoraban a animales y al mismo faraón. Sus templos eran poderosamente majestuosos, donde se imponían colosales columnas. Como todo imperio antiguo, tuvo sus orígenes entre dificultades y los grandes tiempos de gloria y bonanza, pero también su precipitoso declive, y el de Egipto sucedió siglos antes de Cristo, por invasiones persas, y años más tarde también fueron invadidos por los romanos. Aportación para la materia de cultura de la Antigüedad y la Edad Media. Alfredo Santos Martínez.